El toro bravo. Al levantar el día, cuando los primeros calores del verano han agostado los campos, en las ganaderías de la Baja Andalucía empiezan a celebrarse las faenas de herradero. Los becerros que nacieron en el último otoño han sido separados por primera vez de sus madres y reunidos en un corralito. Para poder agarrar al becerro por una de sus patas, el vaquero usa como herramienta una cuerda amarrada al extremo de una garrocha. Otros vaqueros y zagales ayudan a mover y separar las reses para facilitar la operación. En medio del barullo se necesita bastante habilidad para acertar con el lazo en la pata del becerro, pero las manos expertas lo consiguen fácilmente. En ese momento se abre la puerta de la corraleta contigua, desde la cual, tirando con brío de la maroma, los hombres introducirán al recental para marcarlo. Este es un lustroso jabonero de la ganadería de Prieto de la Cal y se resiste con todas sus fuerzas, pero finalmente es vencido por la tozudez humana. Los hierros ya están candentes y en este caso es el propio ganadero el encargado de marcar a sus becerros. Los nombres y números de los mismos quedan anotados en la libreta de campo y luego pasarán al registro oficial de la ganadería. Concluida la operación, los mozos liberan al becerro, que desfoga su rabia arremetiendo contra los que le sujetaron y retorna pronto al campo en busca de la compañía materna. Estas mismas escenas se repiten un becerro tras otro. Así es el herradero realizado con el método tradicional. Mientras tanto, las vacas, que aún están solas, miran fijamente y al unísono hacia el lugar por donde esperan que salgan sus retoños. El recién herrado aún deambula buscando a su madre, sin darse cuenta de que ésta lo va siguiendo. Muy pronto ambos volverán a encontrarse, aunque ya estarán juntos durante muy poco tiempo. Después se hace el segundo destete, que es muy bonito, se hace a caballo, y esa es la última vez que el becerro verá a su madre, y desde entonces vivirá su vida, las hembras hasta los 3 años, o hasta que se mueran, en caso de ser seleccionadas como madres, y los toros hasta 3, 4 años, o hasta que se mueran si han sido seleccionados como padres. Al día siguiente tiene lugar el segundo destete, faena mucho más vistosa y movida que el herradero, y en la que es imprescindible la intervención de varios jinetes curtidos. Su objetivo es separar definitivamente las vacas de los becerros, que ya están demasiado crecidos para alimentarse solo con leche. Y además de continuar mamando, agotarían a la vaca en un momento especialmente duro en las tierras del sur, como es el verano. La presencia de los caballos es acogida con nerviosismo por las reses, que parecen presentir la intención de los hombres. Rápidamente, y con la ayuda de los cabestros, todo el grupo es introducido en el cerrado donde se desarrolla la faena. Los animales forman una piña. Están suspensos y en guardia. Las vacas más viejas intuyen lo que va a ocurrir, pues han pasado varias veces por la misma situación y en el mismo escenario.
Los becerros se pegan instintivamente al costado de sus madres, pero de nuevo se hacen presentes los caballistas, quienes con quiebros precisos y galopes medidos cortan la alocada carrera de los becerros que van tras las vacas, logrando que éstas entren casi por sí mismas al cerrado vacío. Una tras otra, con una facilidad que solo es aparente, las vacas van tomando la puerta, mientras en el ambiente se mezclan los mugidos y los galopes con las voces de los vaqueros. También hay vacas que se arrancan al caballo y becerros tercos en seguirlas que ponen a prueba los reflejos de los hombres. Pero finalmente la habilidad se impondrá a la fuerza y así cada vez son más los animales desahijados y más fuerte el coro de mugidos con que se llaman unos a otros. Los becerros remolonean tristes y cabizbajos, mientras las últimas vacas terminan por seguir el camino de las demás. El destete ha terminado. A partir de ahora, todos los becerros de la misma camada convivirán juntos durante el resto de su vida. En todas las ganaderías bravas, las faenas de campo siguen una mecánica muy parecida. Sin embargo, algunos trabajos se realizan con métodos diferentes en unos sitios y en otros. Este es el caso del herradero. El cajón de herrar es un instrumento que se ha impuesto en la mayoría de las ganaderías, desplazando a los clásicos procedimientos manuales que hemos visto con anterioridad. Gracias a sus sencillos mecanismos, se gana en comodidad lo que se pierde en sabor y tradición. Cambiamos también de escenario y de estación, pasando al húmedo otoño de la sierra madrileña en la ganadería de Sotillo Gutiérrez. En este ambiente se agradece la cercanía de la lumbre, donde se ponen al rojo los hierros que van a tostar la piel de los becerros, ahora mojada y humeante de vaho. Al abrirse la compuerta, el pasillo conduce directamente al cajón, donde el becerro entra siendo inmovilizado con gran rapidez, pues conviene que se mueva lo menos posible para que los hierros queden bien marcados. Los veterinarios anotan los datos del becerro y de la vaca a la que pertenece, y a continuación el animal vuelve a la libertad de la dehesa, envuelta hoy entre brumas otoñales. Al término del herradero, uno de los vaqueros reparte una abundante ración de heno para que los becerros se repongan mejor de la congestión sufrida. En esta, como en otras ganaderías, no hay un segundo destete, sino que los becerros han sido apartados de las vacas antes de ser marcados y no volverán con ellas. El herradero representa algo más que la acción mecánica de marcar un becerro tras otro. Significa el bautizo de las reses y su ingreso oficial como nuevos miembros de la ganadería con identidad propia. Unos días después, llega a la dehesa serrana un camión que trasladará a los becerros hacia otra finca situada en la Vega del Jarama, de clima más templado y benigno. Allí los animales vivirán hasta su madurez en condiciones más favorables para su crianza. Estos traslados cortos entre fincas próximas constituyen una práctica habitual en las ganaderías bravas y tienen por objeto que el ganado aproveche los pastizales o las condiciones más idóneas de cada zona en distintas épocas del año. Antiguamente se hacían a pie y hoy el camión ha tomado el relevo a los bueyes y los caballos.
El camión tarda apenas una hora en realizar un trayecto para el que antes se empleaba una larga jornada de viaje en la que era preciso movilizar mucho personal. En cuanto el camión se detiene y se acopla a la manga de embarque, comienza de nuevo el abrir y cerrar de puertas y los animales pasan de forma ya casi mecánica de un corral a otro. Los becerros llegan a su nuevo hogar fatigados y desorientados. Han sufrido demasiados ajetreos y sobresaltos en muy pocas horas, pero a partir de ahora tendrán mucho tiempo para recuperarse. Durante los próximos 3 años, su existencia discurrirá plácidamente, dueños de espacios abiertos y siempre bien atendidos por el hombre. Las semanas y los meses pasan rápidamente. Allá en la sierra de Guadarrama, otros becerros, errados en el otoño, ya han cumplido su primer año de vida. Las nieves invernales, como todos los años, han hecho acto de presencia durante los primeros días de enero. Los añojos soportan sin problemas los rigores de la nevada y los hielos propios de esta estación en la zona de España donde nos encontramos, poniendo de manifiesto la rusticidad propia de su especie. Su cuerpo está cubierto por un pelo más denso y nunca les falta el pienso, fuente de fuerza y energía esencial para ellos, especialmente en estos días en que los copos de nieve tienen la dehesa vestida de un blanco helador. Viajamos ahora al templado invierno del sur, hasta tierras gaditanas de San José del Valle, donde radica la ganadería que dirige Alfonso Guardiola. Contemplamos diversas escenas del reparto de pienso a las camadas de novillos más jóvenes que siguen, como ordenados colegiales, la trayectoria del tractor mientras éste arroja su nutritivo regalo. Las necesidades alimenticias de los novillos aumentan mes a mes. Lo ideal para su correcta crianza es que a lo largo de su vida tengan una ganancia de peso lenta pero sostenida, sin que pasen fases de penuria o sobrealimentación, que son igualmente perjudiciales. Dentro de la misma camada, algunos novillos son especialmente glotones. Entran los primeros a comer y engullen más pienso. Además, los que nacieron al principio de la época de parición suelen estar más desarrollados que los del final, diferencia que en esta edad resulta más ostensible. Unos se van haciendo más fuertes que otros y así empieza a establecerse una jerarquía en el grupo. Los vaqueros terminan de vaciar los sacos de pienso, al que muchas veces se añaden correctores vitamínicos para solventar posibles carencias de otras fuentes alimenticias que los novillos tengan a su disposición, sean henos o pastos naturales. Una vez que han terminado con el pienso, los novillos se solazan pastando los brotes de hierba que cubre la ladera de la sierra hasta perderse en el valle. La alimentación del toro gira en torno a un factor básico. ¿Qué se le da de comer? Ahí cada maestrillo tiene su librillo. Entonces yo le doy de comer lo mismo que le dio mi padre. Ya hemos dicho que para mí la tradición es fundamental y mi padre da un pienso a base de avena, cebada, trigo y luego habas, si es posible maíz. Lo mismo se hace en la Ruiz ahora y se le da este mismo pienso. Trigo, cebada, avena y habas en una proporción adecuada. Creo que es un pienso ideal para mis toros. A los 2 años el novillo se denomina heral. Entonces pasa por uno de los momentos decisivos de su vida, la tienta. A través de ella se seleccionan los jóvenes machos que en su día serán sementales de la ganadería, puesto al que solo llegan algunos ejemplares extraordinarios. La tienta a campo abierto, como esta que presenciamos en casa de Álvaro Domecq, marca una primera e importante fase en la selección.
El proceso culmina con la llamada retienta o tienta en plaza, reservada solo a aquellos herales cuyo origen familiar, antecedentes y tipo morfológico sean impecables. La calidad de su pelea frente al picador y el torero es lo que determina el aprobado o el suspenso del novillo. Como todos los animales jóvenes, los novillos bravos pasan muchas horas del día jugando. Disfrutan revolcándose sobre la hierba para refrescarse el lomo, sobre todo cuando el sol empieza a picar en primavera. Desde los primeros momentos en que inician la vida en común con sus hermanos de camada, tienen entre ellos frecuentes disputas, si bien en principio estas pueden tener más de juego que de auténtico enfrentamiento. Pero ya empiezan a marcarse, a reconocer la fuerza y el temperamento de cada uno, y así poco a poco se establecerá un líder que se impone sobre los demás y que por lo general es el más fuerte. Entre los novillos que tienen una corpulencia semejante no suele haber riñas. Pueden estar durante horas chocándose el testuz o rozándose la cara con los pitones sin otra intención que mantener un pulso inocente, como lo harían dos jovencitos. En términos generales, el toro bravo es un animal muy sociable y busca la compañía de sus congéneres casi de forma continua. Es normal que entre 3 o 4 novillos se establezca una relación especialmente cordial, como de amistad, y de esta manera se forman pequeños grupos que viven con relativa independencia del resto. Lentamente, el carácter de los novillos se torna más irascible. Así, cuando llegan a los 3 años, las peleas son más habituales y ásperas. El juego va dando paso a la agresividad. Los novillos de 3 años se llaman utreros. A partir de la primavera se observa en ellos un apreciable desarrollo óseo y muscular, en algunos casos muy cercano al del toro adulto. Incluso su forma de caminar, mucho más reposada y lenta, pone de manifiesto que también el carácter del animal ha evolucionado. Otros rasgos también han cambiado, como las astas, ahora de aspecto mucho más ofensivo, y la cara, seria y en la que ya aparecen algunos rizos. Las travesuras y jugueteos de antes son cada vez menos frecuentes. Podríamos decir que los utreros se respetan más y se guardan las distancias, sobre todo respecto al líder, ya más seguro de su fuerza y su dominio, y con el que los demás rehuyen la pelea siempre que pueden. Dentro de una misma finca son habituales las conducciones de ganado de unos cercados a otros, que se realizan con varias finalidades, como son la rotación agrícola de las tierras o la separación de los animales en diferentes lotes según su edad o su desarrollo físico. Es conveniente que las reses bravas estén agrupadas en lotes homogéneos e igualados. Con ello se previenen las peleas y es posible adecuar la alimentación a las necesidades bastante similares de sus miembros. En otras ocasiones, los ganaderos lidian parte de la camada en novilladas, por lo que es preciso apartar los utreros que seguirán en el campo hasta los 4 años de aquellos seleccionados para la lidia. Incluso dentro de este segundo grupo, se separan los novillos destinados a cada plaza o festejo. Los frecuentes trasiegos dan lugar a que los novillos se acostumbren a la voz y a la presencia de los hombres que los conducen sin agobiarlos, dejando que vayan casi a su paso hasta llegar al nuevo cerrado, donde quedarán tranquilos. Las lluvias del otoño y el invierno marcan un nuevo ciclo en la vida de la dehesa y de la ganadería brava. Para nuestros protagonistas, significan el tránsito hacia su madurez y la etapa definitiva de su vida. En estos meses, los novillos van a convertirse en toros.
Un año más, en las tierras de Castilla, la nieve ha borrado los perfiles de la dehesa. Entre la niebla se difumina la oscura silueta de los toros de Victoriano del Río. 3 años de cuidados y esmerada crianza han transformado aquellos imberbes becerros que vimos aquí mismo en estos toros corpulentos que caminan solemnemente bajo el temporal. Mientras nieva en Castilla, una intensa lluvia riega los ondulados campos de la finca Ruchena, en la raya entre Cádiz y Sevilla. Es la hora del pienso para los inconfundibles toros de pelo berrendo que identifican a esta ganadería. El mayoral se afana en reunirlos en torno a los comederos, donde ya tienen servido su almuerzo diario, que esta vez tomarán pasado por agua. Mientras el chaparrón continúa cayendo impenitente, el hombre regresa al cortijo en busca de un tejado y los toros le miran con su habitual aire indiferente. Cuando el sol ilumina de nuevo la dehesa, los toros marchan a pastar tranquilos en el lugar de su querencia, como islotes perdidos en la inmensidad del campo. Se denomina querencia al sitio del cerrado favorito para los toros, donde tienden a reunirse, buscar cobijo, descansar o pastar. Durante las épocas del año en que hay hierba, esta constituye para los toros no solo una fuente de alimento, sino también un disfrute. Al toro le gusta la hierba más que nada, es su comida natural, e incluso hay teorías según las cuales el pasto influye en su carácter, dándole mayor fogosidad y bravura. Contemplamos aquí a un hermoso toro pastando los finos tréboles que se dan en tierras de El Toruño, célebre finca situada en la localidad sevillana de Utrera. Aquí culminan su crianza los toros de la familia Guardiola Domínguez, que sin embargo nacen y crecen en dehesas serranas, como estos ejemplares, hermanos del anterior, pertenecientes al hierro de María Luisa Domínguez. Solo con el pasto natural, el toro no podría cubrir todas sus necesidades, ni alcanzar el elevado peso, muchas veces desmedido, que hoy se le pide. Este animal es un atleta al que la lidia va a exigir un enorme desgaste físico, que solo puede afrontar con una dieta de energía, vitaminas, proteínas y minerales, repartida con homogeneidad, como hemos visto a lo largo de su crianza. En esta última fase de la vida del toro, no se busca un engorde precipitado, sino el remate lógico a un proceso de crecimiento sostenido. Cuando alcanzan un peso cercano a la media tonelada, los toros pueden consumir a diario más de 10 kilos de alimento. En su menú se alternan 3 platos, el heno, la paja y el pienso, este último con mayor abundancia que los demás. En la mañana invernal del campo castellano, el tímido sol aún no ha podido deshacer la escarcha del suelo. Los toros pasaron la noche en el hondo de la majada al abrigo de los hielos, pero saben que es su hora de comer y se encaminan hacia el lugar acostumbrado donde les aguardan repletos los comederos. Siempre hay algún toro que anda alejado de los demás, normalmente a resultas de alguna disputa. Andrés, mayoral de esta ganadería del conde de Mayalde, va en su busca para evitar que se habitúe a comer poco y se quede retrasado. Normalmente los toros tienen su propio comedero, al que cada uno acude con preferencia y rara vez comparte con otros. Conviene que el pienso se les reparta en 2 tomas diarias para facilitar su rumia y digestión. A menudo estas reuniones de la camada dan lugar a peleas. Los toros se enfrentan por entrar a comer antes que el otro o porque han tenido rencillas previas y aprovechan la cercanía para resolverlas.
toro bravo pasa muchas horas del día disfrutando de su actividad predilecta, no hacer nada. Tumbados en lo que los camperos andaluces llaman el echío, los toros rumian con una placidez infinita, ajenos a cuanto les rodea. Tanta calma les lleva a abandonarse en brazos del sueño. Es el sesteo, una de las más habituales estampas en las dehesas de toros bravos. En estos ratos de calma, los toros casi siempre tienen la compañía inseparable de las garcillas bueyeras, aves amigas de los rumiantes, cuya piel mantienen limpia de molestos insectos. Pocos animales se atreven a acercarse demasiado al toro bravo. Sin embargo, hay algunos casos que llaman la atención por su rareza y hermosura. Esta escena pudimos grabarla en la ganadería de Jerónimo Martínez, en el corazón de Sierra Morena. Una cierva, huida de una de las muchas monterías que se dan en esta zona, llegó días atrás al cerrado de los toros y se ha hermanado con ellos como si fuera un miembro más de la camada. La cierva sigue a los toros a todas partes. Sin intuirlo, dio con un refugio perfecto, bien protegido y con comida abundante, como es el pienso de los propios toros. Los toros también se han acostumbrado a la frágil presencia de la cierva, que incluso se cobija detrás del poderoso cuerpo de sus amigos cuando presiente alguna amenaza. Cuando los toros se marchan a su querencia, la cierva no duda un momento en seguirlos. Incluso ante nuestra sorpresa, uno de ellos se vuelve como invitándola a que los siga. A veces el campo bravo tiene estos bellos misterios. Con la primavera llega el momento de máximo esplendor para el campo y los toros bravos. Los jaramagos en flor envuelven los cerrados de la campiña sevillana de un intenso amarillo que cubre hasta la panza a los arrogantes toros de Benítez Cubero. Entre las flores, los toros mueven pesadamente sus cuerpos voluminosos. Pocas cosas pueden alterar esta parsimonia indiferente del toro adulto, siempre encerrado en sí mismo, pero seguro de su fuerza. Al contemplar estas imágenes, coincidimos con las reflexiones del célebre periodista Antonio Díaz Cañabate sobre el toro en el campo, cuando dijo: «Es un animal misterioso, es bravo y es noble, es fiero y parece manso, es fuerte y apenas hace uso de su fortaleza». El caminar majestuoso del toro en la dehesa se interrumpe y altera cuando percibe algún ruido o presencia extraños. Entonces levanta la cabeza desafiando a quien perturba su paz. Él siempre se considera dueño absoluto de su entorno. Como sabemos, el toro bravo es en extremo perezoso y apenas se mueve si no se le incita a hacerlo. Pero debido al enorme esfuerzo que debe realizar en el ruedo, es conveniente que realice una actividad sistemática. Cada ganadero utiliza los métodos que estima más adecuados para ejercitar a sus toros. En algunas fincas, incluso se ha diseñado una especie de pista de entrenamiento que ha dado en llamarse tauródromo, cuyo objeto es fortalecer a los animales para evitar la flojedad de remos que algunos de sus hermanos manifestaron en la plaza. El impulsor de esta idea es Juan Pedro Domecq, que nos explica los fundamentos de la misma. En él está pensado que los animales desde su cercado vayan a una de las puntas del tauródromo, lleguen hasta el fondo y vuelvan. Y entonces graduamos la velocidad en que corren y la frecuencia con que corren. Es decir, empezamos corriéndolos una vez a la semana para llegar a un día sí y otro no. Y normalmente hemos visto que el toro no necesita un ejercicio violento, sino un ejercicio lento que lo muscule y le haga ensanchar su capacidad pulmonar. La longitud tiene
casi 1.400 metros. Y el perfil, bueno, esta es una finca de sierra donde el perfil pues era, había barrancos y de todo. Yo cogí una serie de bulldozers y he hecho que haya unas ondulaciones suaves para que el toro pues suba y baje ondulaciones, pero de una forma que no se vaya a lastimar. Y después yo creo que otra cosa importante en este terreno, en otros no, es que le he echado casi 200 camiones de arena, porque el animal, si no, se estropearía las pezuñas en el verano, porque el terreno se pone tan duro que se quedarían cojos todos. Entonces están corriendo como en una pista de carreras de caballos de arena. Claro, están corriendo en un suelo donde es un esfuerzo el correr. Por eso no tienen que correr deprisa, lo que tienen es que hacer fondo, porque el toro lo que necesita es durar casi 20 minutos, que es la lidia de un toro de hoy corriendo, que desde luego no es la lidia de un toro de antes. Otros ganaderos prefieren aprovechar la orografía natural de sus fincas y establecer en ellas sistemas que obliguen a los toros a moverse entre unos puntos y otros. Por ejemplo, estos toros de Arauz de Robles necesitan subir y bajar diariamente una empinada ladera para ir desde donde tienen el pienso hasta el río en el que beben. Acostumbrados a ello, los propios animales realizan el recorrido por sí mismos. Una práctica que también se realiza es pasear a los toros desde el lugar de su querencia hasta otras zonas de la finca relativamente alejadas. Aunque el paseo constituye un ejercicio más suave, el instinto de los toros les lleva a realizar a un ritmo más rápido el recorrido de vuelta que el de ida. Este tipo de movimientos se lleva a cabo no solo con los toros adultos, sino también con los novillos. Algunos ganaderos aplican a los toros en determinadas situaciones una gimnástica más intensa, como puede ser correrlos a galope en un cerrado de perfil ondulado con subidas y bajadas suaves. Esta puede entenderse como la última fase de un entrenamiento progresivo para los animales, ya de cara a su cercano compromiso final. El galope de los toros, con el acompasado movimiento de sus cabezas, cuyos pitones rasgan el viento de la dehesa, se nos ofrece como un espectáculo formidable. Tras esta sesión de duro ejercicio, los toros toman la fresca brisa en lo alto de la colina. Cuando nos aproximamos a ellos, los vemos como colosos, con la boca abierta por la fatiga, y escuchamos la entrecortada respiración que agita su pecho rítmicamente. Cuando está próximo el inicio de la temporada taurina, en las ganaderías se lleva a cabo el enlotado de las distintas corridas, al igual que el año anterior se hizo con las novilladas. Enlotar significa apartar varios toros del grupo hasta componer un lote de 7 u 8 animales, entre los que en su día serán elegidos 6 para una corrida determinada. Al apartar el ganado bravo, lo natural es que éste se altere. El movimiento pone nervioso al toro y el único medio para calmarlo es la tranquilidad del jinete. Por eso es tan importante andar despacio entre los toros. Para mover los toros, lo primero es reunirlos.
Si están en un cerrado grande, pueden vivir diseminados en distintas zonas. Al juntar animales que no se conocen, a veces se extrañan y reaccionan con aspavientos o incluso de forma agresiva. Una vez separadas las corridas que componen la camada, cada una de ellas ocupará un cerrado distinto, como vemos en esta imagen de la finca Partido de Resina. Un paseo por los cerrados nos permite observar las diferencias entre los toros de las distintas corridas. La conformación y longitud de las astas, la corpulencia y el tamaño de los animales varían comparando unos lotes y otros. Esto es lógico teniendo en cuenta que en todas las camadas hay toros más grandes y más chicos, más bonitos o menos proporcionados, y el ganadero los distribuye según la importancia de las plazas. La atención y vigilancia del ganado es una tarea cotidiana en el campo bravo y especialmente con los toros adultos. Aquí vemos al mayoral de Osborne haciendo su repaso diario por los cerrados para comprobar uno a uno el estado de los toros. Su natural temperamento da lugar a frecuentes lesiones, heridas o daños en las astas, que casi siempre se presentan de forma inoportuna y es necesario remediar lo antes posible. Cuando llegan los primeros calores, y sobre todo en dehesas de tierras bajas o húmedas, hacen su aparición las moscas y otros tipos de insectos voladores que buscan la proximidad de los rumiantes. Sin ser un inconveniente que afecte en absoluto a su crianza o su sanidad, las moscas sí son una pesada molestia para los toros que con sus picaduras y revoloteos se ponen muy alterados. La imagen de los toros inquietos, moviendo continuamente la cola y las orejas, es habitual desde el final de la primavera en las ganaderías bravas. No deja de ser paradójico que unos insignificantes insectos puedan alterar de esta manera el habitual carácter flemático de estos hermosos toros que ahora se arrancan y se revuelven con los nervios a flor de piel. Es muy frecuente que los toros claven las astas en el suelo, removiendo la tierra o las piedras. Como consecuencia de ello, los pitones se astillan o se ponen romos por causas naturales. Otra de las costumbres más habituales del ganado bravo es escarbar para echarse tierra fresca sobre el lomo. Debido a esto,